Hemos leído Juan 14, del 12 al 14. Eso es lo que hemos leído. Los que hemos estado aquí por el último tiempo, recordamos perfectamente que esto es parte de una serie. Hemos estado leyendo Juan 14, vimos estos versículos, aquellos versículos y los otros versículos, pero necesitamos saber dónde nos vamos a centrar en este momento. Entonces, antes de comenzar, vamos a pedirle a Dios que sea Dios el que hable a nuestras vidas en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque antes de que nosotros llegáramos, tú estabas. Antes de que nosotros naciéramos, tú nos buscabas. Antes de cualquier cosa que nosotros podamos decir, tú ya estabas ahí, Señor. Y Señor, te queremos pedir que tú continúes hablando en todo este tiempo que tú te vas a dirigir a nosotros, Señor, que seas tú el que hables, que no hable quien está al frente, sino que sea tu santa palabra que hemos escuchado, que nos recuerde el mensaje que tienes para nosotros. Y Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento. Nosotros nos creemos capaces, pero cuando abrimos tu santa palabra, vemos que hay una esfera, un ámbito, un área que nosotros no dominamos, y es el área espiritual. Por eso te pedimos en este momento que tú, Señor, te dirijas a nosotros y que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento para hablar y entender lo que tú quieres que nosotros entendamos y poner por obra lo que necesitamos poner por obra. Aplicar esa parte en nuestra vida, aplicar en nuestra vida lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Son solamente 3 versículos. De esos voy a leer un versículo, voy a leer el versículo 14. Dice el versículo 14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué impresionante esta terminación, yo lo haré. Es Jesucristo quien está hablando aquí, es Jesucristo, y nosotros podemos decir a partir de esas 3 palabras que se encuentran escritas en la Biblia, ¿qué quiere decirnos Dios a nosotros? ¿De qué forma me voy a acordar de las anotaciones que estoy haciendo en este momento? Puedo poner en la parte de arriba: Cristo no te va a fallar. Es decir, todos aquí te vamos a fallar, pero Cristo no te va a fallar. Tengo una situación aquí, quisiera tratar de ubicarme, a lo mejor no todos estamos ubicados en lo mismo, pero gracias a Dios aquí hay jóvenes. Entonces los jóvenes me van a ayudar, y el joven que está ahí es muy dado a apoyarnos. Entonces le voy a pedir, desde que naciste hacia acá, te voy a decir por tu segundo nombre, Gamaliel, desde que naciste para acá, ¿cuáles son los 2 eventos más importantes para la humanidad? Dime uno. Emanuel me va a decir el otro. Desde que naciste para acá, los 2 eventos más importantes para la humanidad. Es que como yo no estoy ubicado en ese tiempo, por eso se los pregunto a ellos. Les voy a dar el que yo traigo, pero el que yo traigo es de hace rato. Los 2 eventos más importantes para la humanidad. ¿No ha habido? ¿Ah? El COVID. Excelente. Ya te lo había anticipado, no te estoy sorprendiendo.
nunca sabe nada, ¿verdad? Siempre que le pregunto me contesta lo mismo. Moisés, ¿le puedes ayudar? A ti sí te estoy sorprendiendo. Bueno, dijeron el COVID. Pudieron haber dicho otro asunto, pudieron haber dicho algo de la tecnología, pudieron haber mencionado muchísimas cosas que han sucedido desde que ellos nacieron. Nosotros tenemos que ubicarnos. El resto de los que estamos aquí tenemos otros eventos importantes que podemos considerar y que podemos mencionar. Entonces, ¿cuáles son los eventos que han cambiado nuestro pensamiento? Y alguien puede decir uno y alguien puede decir otro. Yo preparé uno en particular. Sucedió hace muchísimo tiempo, pero es parte de la historia. No estoy especificando que lo hayamos vivido. Es parte de la historia. En algún momento el ser humano llegó a la luna. Hubo un momento en que el ser humano llegó a la luna. Y vamos a ver una pequeña frase que un astronauta dijo. Dice este astronauta, James Irwin, del Apolo 15, él dijo: Jesucristo caminando sobre la tierra, caminando sobre la tierra es más importante que el hombre caminando sobre la luna. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pensando, de lo que somos, de lo que compartimos, de lo que decimos creer. Esa es la parte importante de nuestras vidas. La vida de Jesucristo es lo importante de nuestras vidas. En este pasaje, lo hemos dicho previamente, había desconsuelo porque el Señor Jesucristo iba a ser quitado de ese grupo. Entonces ellos se sentían desconsolados, se sentían tristes por la partida de su maestro, ese quien les había estado guiando, que les había sido de ejemplo, ese que les había cuidado en todos los tipos de circunstancias en las que habían estado. Entonces ellos obviamente, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo va a ser nuestra vida? Todos estos pensamientos los tenían ellos. Ellos así abiertamente no sabían qué sería de ellos cuando el Señor Jesucristo fuera quitado de en medio de ellos. Eso es natural, eso es si alguien a quien nosotros apreciamos muchísimo, a quien queremos muchísimo, de repente es quitado de entre nosotros, pues lo vamos a pensar, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué se preguntarían ellos? ¿O qué nos imaginamos que podrían estarse preguntando? Esto que hemos dicho, ¿y ahora qué hago? Y además de esto, nos podemos preguntar, si conocían tan importantemente a Jesucristo, ¿por qué estaban tan preocupados? ¿Por qué su preocupación? ¿Por qué su tristeza si lo conocían de cerca? Si habían pasado tanto tiempo con él, entonces, ¿por qué esa preocupación? Y de ahí nosotros tenemos que meditar y tratar de decir, bueno, este pasaje, estos versículos tan breves y tan cortos, ¿para qué me van a servir a mí en mi vida? Y nosotros tenemos que entender esto, que es una parte del mensaje de Jesucristo para nosotros. Podríamos decir, es nuestro deber centrarnos en el futuro y no concentrarnos en el presente. Centrarnos en el futuro. ¿Cuál es nuestro futuro como creyentes? Nuestro futuro como creyentes es la vida eterna. Nuestro futuro como creyentes es cara a cara estar con Cristo. Pero tenemos que disfrutarlo desde ya. Lo escucharon en esta semana, lo escucharon, creo que no sé si el miércoles o el jueves. Escucharon sobre aquel hombre que fue amenazado, aquel pastor que fue amenazado hace algunos meses en las redes sociales, y que llega su yerno y le dice, primero le dijo,
ya sabe que ya es famoso. En todas las redes sociales es mencionado. Y ya le mostró el teléfono, la tableta, las computadoras, todas esas cosas. Y dice, mire, tiene tantas vistas. Pero ellos estaban preocupados. La iglesia estaba preocupada. Lo oyeron. Esa noche, la noche previa a cuando se iban a presentar todos los llamados a través de redes sociales, estaban en velada de oración todos ellos. Cuida a nuestro pastor. Cuida a nuestro pastor. Exactamente lo mismo que vemos aquí. Cuida a nuestro pastor, y su yerno se le acerca y le dice, usted no tiene miedo. Y dice, ¿por qué voy a tener miedo? Morirme por lo que creo es lo más sublime que me puede pasar. Morirme por lo que creo, ya quisieran muchos que les pasara eso. Entonces dice que finalmente los trataron de molestar en las noches con esos cánticos que nosotros sabemos que se entonan en diciembre cuando se hacen esos desfiles que van hacia un templo allá en la Ciudad de México, y se entonaban y fallaban los equipos de sonido, y fallaban los equipos de sonido, y fallaban los equipos de sonido, porque estaban intentando molestar a los que estaban en velada de oración. Y fallaban y fallaban y fallaban hasta que decidieron, ya no le vamos a prender. Vamos, mañana nos vemos. Pues ellos, los que conocen, yo no conozco ese lugar, pero sé que son una gran cantidad de gente que se reúne ahí. Un templo enorme, gracias a Dios. Pues ellos llegaron habitualmente al culto, al servicio. ¿Y cuántos estaban asustados desde previamente? ¿Cuántos se presentaron a agredir a su pastor? 7 personas. Ellos eran, vamos a decir, 6,000 personas los que van al culto. Y fueron 7. Pero, repito, nuestro deber es concentrarnos en el futuro, no centrarnos en el presente. El presente es agobiante, el presente es terrible, el presente trae enfermedad, el presente trae problemas financieros, el presente trae dolor, el presente trae culpabilidad, el presente trae muchas cosas negativas, el presente trae tristeza y más cosas que nosotros conocemos por lo menos de oída. Entonces, ¿por qué me estoy concentrando en el presente si Dios quiere que yo me concentre en el futuro? ¿Por qué estar aquí pensando en esto y esto y esto y esto que me está pasando y no pensar en el futuro? Esta sección, la que hemos estado viendo, fíjense cómo comienza y cómo termina. Están ahí. Juan 14, ¿cómo comienza? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y termina, versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Este es esta hermosísima sección que tenemos aquí, y nosotros nos encontramos que en esta sección lo que hay es exhortación, ánimo, una exhortación de ánimo. No estés preocupado, no estés angustiado, no estés afanado. Necesitas estar convencido de que ese a quien sigues es quien dijo que era. Es Dios mismo hecho carne. Entonces tienes que considerarlo así. ¿Por qué entonces ellos estaban preocupados? Cuando nosotros decimos algo así, pensamos en el previo, pensamos en eso que decimos elegantemente cuando estamos estudiando,
Pensamos en el contexto. ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está aquello? Yo también tengo sueño. Regresamos muy tarde del Monte Sinai. Sí tengo sueño, pero necesitamos estar atentos porque no porque esté yo al frente, sino porque lo que se está diciendo es el mensaje de Dios. Yo en lo personal, yo no me merezco nada, pero la palabra de Dios sí se lo merece. Yo también tengo sueño, hace un instante tenía sueño, pero necesitamos estar aquí porque Dios nos trajo para algo aquí. No por... Entonces, atendamos esto. Previamente, digo, ellos están preocupados y previamente el Señor Jesucristo les había dicho, uno de ustedes es un traidor. Pensemos en eso y pensemos en el impacto que tendría si el Señor Jesucristo se presentara aquí con nosotros y nos dijera, uno de ustedes no es creyente. Uno de ustedes me vendió. Uno de ustedes me va a entregar. No solo eso, sino además de esto, le dijo a uno de los más ilustres, por decirlo así, uno de los más visibles, le dijo, me vas a negar. Tú que andas ahí de que con una la enciendo y con la otra la apago, me vas a negar. Y también uno se pregunta, ¿y qué pasaría si yo escuchara al Señor Jesucristo que se presenta y me dice, me vas a negar? No, yo jamás. Yo soy fiel totalmente. Yo creo que también él pensó eso. Tenemos que recordar un evento y unas palabras del Señor Jesucristo. Les pido Mateo 21, versículo por ahí del 19. (21:19), si lo tienen, podemos leer. Diego. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Nunca jamás, ¿qué? Nunca jamás, nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y nos acordamos perfectamente de cuál era la situación. Y luego nosotros de ahí nos saltamos al versículo 21. Y en el versículo 21 nos complementa el panorama que nosotros tenemos que considerar. En el 21 dice, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, si tuviereis fe. ¿A quién le está diciendo esto? ¿Y a quién nos está hablando en este momento? Tenemos tanta fe como para decir eso que se dijo ahí, como para decirle a un monte. Luego nosotros tratamos de minimizarlo y entendemos para sentirnos bien. Monte no se refiere a un monte, se refiere a los problemas. Bueno, está bien, vamos a tomar lo que es a nuestros problemas. Si tuvierais fe, le dirías a tu problema, vete de aquí. ¿Y por qué no se ha ido? ¿Por qué sigue ahí? Mándeme hoy. Mándeme hoy. Si los veo. Y luego hay un versículo que dice, lo leímos ahorita, 12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará.
Y nosotros decimos, y aún mayores hará. No es posible eso. Simple y sencillamente es imposible hacer cosas mayores que las que hizo Jesucristo. No se puede, no hay forma. Lo que hizo Él es algo sorprendente, increíble, algo irrepetible. Pero nosotros tenemos que entender esto en medio del plan que tiene Dios para la salvación de los hombres. En medio de ese plan tenemos que entender esto. Dios tiene un plan para la salvación de los hombres. Entonces, ¿qué estaba queriendo que nosotros entendiéramos? ¿Qué quería Jesucristo que nosotros entendiéramos? Jesucristo quería que nosotros entendiéramos que lo que estamos haciendo en este tiempo también son cosas grandes y no son cosas que hacemos nosotros. Esto tiene que estar bien claro. Son cosas que hace su Santo Espíritu y nosotros única y exclusivamente nos disponemos a obedecer o ser desobedientes. Es todo. Pero sí es importante de en qué carril me voy. ¿Voy en el carril de los que obedecen o voy en el carril de los que desobedecen? Porque también tenemos que ubicarnos ahí. ¿Cómo son las cosas que nosotros estamos haciendo? Estamos pensando en qué cosas hacemos, lo entendemos, y ahora entendemos las palabras del Señor Jesucristo. Son palabras muy simples, son palabras muy sencillas, son palabras breves, pero realmente entendemos. Previamente nosotros, cuando estuvimos analizando los versículos previos, que son ya un buen número, vimos, Dios te quiere consolar. Sabe de la situación que estás viviendo. Y no solamente eso, también nos dijo, Dios te quiere consolar, pero para recibir tú el consuelo necesitas una fe firme. ¿Tenemos esa fe firme? Entendimos a través de los mensajes que hemos estado viendo varias cosas. Que el consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo. ¿Está presente Cristo en mi vida? Si está presente Cristo en mi vida, yo no tengo que estar desconsolado. Entiendo, miren, aquí hay dos cosas en relación con los términos. Una cosa es desconsolado y otra cosa es triste. Hay situaciones que humanamente me ponen triste. Eso es entendible. Pero desconsolado es otra cosa. Es decir, que yo esté completamente abatido por una circunstancia reciente, por una circunstancia que temo, por una situación financiera difícil. Desconsolado por eso, no. Concentrarnos en el futuro, no centrarnos en el presente. O si quieren, cambiamos las palabras al revés. El caso es que el futuro es lo importante. También vimos. Entonces necesitamos la presencia de Cristo. También vimos que el consuelo viene de confiar en lo que Cristo está preparando. ¿Qué está preparando Cristo? A ti te gusta mucho darle clase a los niños. ¿Qué está preparando Cristo? Un lugar. Esa ocasión que estábamos platicando sobre ese lugar, decíamos, ¿y cómo es ese lugar? Y algunos dijeron que es así y es así, como vienen las clasecitas. Una calle de oro y qué más. Diego, ¿tú que te sabes todo eso? Un mar de cristal, todo bien bonito. Y ese lugar, esas moradas, van a ser bonitas por la calle de oro, por el mar de cristal, van a ser hermosas por la presencia de Cristo. Y van a ser hermosas porque Él preparó ese lugar para nosotros. Entonces necesitamos decir, tengo que concentrarme en el futuro, voy a disfrutar enormemente lo que viene. También, versículos 4 y 6, no les dije los anteriores.
Pero el consuelo viene de la proclamación de Cristo. Tenemos que entender esa proclamación de Cristo. ¿Cuál es la proclamación de Cristo? En estos versículos del 4 al 6. Dice, yo soy el camino. No soy un camino, soy el camino, el único, el exclusivo, el que lleva directamente a ese lugar que está preparando. Yo soy la verdad, dice Jesucristo. No una verdad. Ahorita nos hemos metido en problemas de relativismo que a nosotros no me preocupa. Él dice que esa es su verdad y aquel dice que esa es su verdad y aquel dice que eso está bien. Pero solo hay una verdad, y no es la mía, es la de Jesucristo. Esa es la única y exclusiva verdad. Dice, y te lo digo muy sencillo, no hay otra forma de venir al Padre sino a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Yo quiero ir al Padre. Tengo que caminar los pasos que caminó Cristo. No hay otra forma. Y necesito confiar en Cristo. Los versículos del 7 al 11 me hacen ver esto. Si me conoces, conoces al Padre. Señor, muéstranos al Padre, le contestó uno de sus discípulos. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Vamos a ver, esto es lo que ya hemos visto. Ahora sí vamos a ver la parte central de lo que queremos dedicarnos. Vamos a centrarnos en el poder de Cristo y la promesa de Cristo en este momento. El poder de Cristo, 14:12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero no es porque nosotros tengamos capacidad, no es porque nosotros tengamos habilidad, no es porque nosotros haya talento, es por su presencia en nuestras vidas. Por eso vamos a ser capaces de hacer lo que Él desea que se haga. Nosotros tenemos que estar atentos. Mayores, las obras van a ser mayores. Y nos dijimos ahorita, ¿cómo mayores? Yo no puedo hacer nada mayor que lo que ya hizo Jesucristo. Atendemos algunas cosas y nos encontramos algunos detalles, pero centrémonos en Cristo. Toda nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo. Mayores que las de Cristo, sí, los discípulos hicieron cosas mayores que las que hizo Jesucristo. Por Jesucristo y por su Santo Espíritu. Geográficamente, el Señor Jesucristo en los días de su carne, ¿qué pudo abarcar? Pudo abarcar realmente solamente esa zona que actualmente se llama Israel, solamente esa zona. Eso es lo que él pudo abarcar. Y nos damos cuenta que los discípulos, y no porque fueran buenos otra vez, y nosotros tampoco porque fuéramos buenos, hicieron cosas mayores geográficamente. Llegaron a Europa con el mensaje de Jesucristo, con el poder que el Santo Espíritu de Dios les dio. Entonces, el Señor Jesucristo personalmente no conoció la degradación moral de Roma. Los discípulos sí. Y nos podemos venir a nuestro tiempo. El Señor Jesucristo no conoció personalmente, físicamente, la situación de México, pero aquí estamos nosotros. Y ya que está nuestro hermano que pronto va a otro sitio, el Señor Jesucristo físicamente no estuvo en Haití, pero ahora el mensaje de Jesucristo va a ser compartido en Haití, en inglés, en español
en francés y en criollo y en lo que sea, hasta con señas, pero vamos a hacer que las personas entiendan. Las obras de los discípulos, podríamos hasta decir, son mayores étnicamente. El Señor Jesucristo se concentró en el pueblo judío, porque a esos había venido. Hubo 1, 2, 3, algunos ejemplos de fuera de mi pueblo, pero nosotros nos damos cuenta que sus discípulos, y espero que entendamos que eso nos toca también a nosotros, fueron más allá y estamos yendo más allá de lo que físicamente pudo hacer Jesucristo. Numéricamente, tenemos que recordar ese momento especial en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿verdad? Siempre todo comienza en el 1. ¿Cuántos había reunidos? ¿Cuántos estaban reunidos ahí? Si nosotros le buscamos, podríamos decir algunas decenas. Y ahí viene el número, no tengo que decírselos porque se lo saben todos. En Hechos 2 observamos un número mayor, 3,000. ¿Y por qué? ¿Por qué esas obras mayores? Porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre y entonces mi poder va a quedar con ustedes. Mi capacidad queda con ustedes. Mi respaldo es de ustedes. Entonces nosotros no tenemos que entender. Por eso es que nos atrevemos a hacer las cosas que humanamente son imposibles. Por eso es que hay gente en Corea del Sur, por eso hay gente en África. ¿Por qué? Por el poder de Jesucristo. No voy a mencionar algunas, no, mejor no menciono iglesias porque luego se me van a enojar algunos. No por el poder de esta iglesia, de aquella iglesia o de la otra iglesia, por el poder financiero, no, es por el poder de Jesucristo. Por eso es que hacemos lo que tenemos que hacer y hasta lo hacemos mal, pero Él lo transforma y lo hace de fruto. Él envió al Espíritu Santo, hace un instante lo mencionamos, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y al habitar en nosotros nos da ese poder. Y dice, nos lo sabemos de memoria todos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que estar bien atentos. Esa es la encomienda. No, la encomienda no es solamente este cuartito, que aunque es un cuarto grande, viene a terminar siendo un cuartito. Entonces, no solamente la encomienda es aquí, es hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos que entender, tenemos ese poder de parte de Dios. Usemos el poder. Usemos el poder que Dios nos ha dado. Dice por allá Corintios, ¿lo recuerdan? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y a cada uno de nosotros, dice también Corintios, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho personal? No, el provecho de la obra, en eso tenemos que centrarnos. El provecho de la obra, el provecho del deseo de Dios. A mí me impactó mucho
un joven pastor, muy, muy joven, que uno dice, caray, le faltó, pero dijo una frase increíble. Estuviste estudiando mucho. Es lo que tienes rezagado. Dijo ese joven pastor que el deseo de Dios se convierta en mi deseo. Todo lo demás a lo mejor fue más atropellado que yo. Pero nada más eso dije yo, esa frase es de oro y no es del pastor, es del Espíritu Santo de Dios. Que el deseo de Dios se convierta en mi deseo. Y me critican mucho porque siempre digo el mismo versículo, pero ahí va otra vez. El deseo, ¿qué? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Que el deseo de Dios se convierta en mi deseo. Voy a hacer lo que necesite hacer para que el deseo de Dios en mí, a través de mí, se haga una realidad. Efesios 3:20, Diego. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso, y luego cuando uno se pone a meditar parte por parte ese versículo, fácilmente nosotros decimos, sí, Dios es poderoso, sí, Dios es todopoderoso, no solamente poderoso, sino es todopoderoso, pero nosotros decimos, Él es poderoso para hacer lo que a Él le plazca, pero luego dice al final que ese poder, el poder de Dios está actuando en nosotros. ¿Por qué nosotros lo minimizamos? ¿Por qué nosotros lo limitamos? ¿Por qué nosotros lo restringimos? Nosotros tenemos que hacer exactamente que el poder de Dios y el objetivo de Dios se cumpla en este tiempo, en este lugar y alrededor de estos lugares. Aquí estamos dándonos cuenta. El Señor Jesucristo no dejó de actuar. El Señor Jesucristo en el momento que leímos en Hechos no está dejando de actuar. Este libro de los Hechos, continuación del Evangelio de Lucas, nos está diciendo, esto sigue, yo ya no voy a estar aquí, nos dice el Señor Jesucristo, pero van a quedarse ustedes y ustedes tienen que hacer lo que yo hacía. De ahí tomamos Hechos 9:34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Ahí ya no estaba Jesucristo. Sin embargo, Pedro dice, el que te sana no soy yo, el que te sana es Jesucristo. La obra de Jesucristo sigue. Esto estamos en el primer siglo, en Hechos. Pero en este momento, 2024, la obra de Jesucristo sigue. Y nosotros tenemos que hacer la obra de Jesucristo. Confiemos, porque es lo que tenemos que hacer. Confiemos en el poder de Dios. Confiemos en el poder de Dios, pero no solamente confiar en el poder de Dios, también existe para nosotros una promesa. Vamos a ver esa promesa. Juan 14, 13 y 14, ahí está la promesa. La leo. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Miren, a todos nos encantan las historias misioneras. Las biografías misioneras nos encantan. Recordamos a Hudson Taylor, misionero a China. Y él, en alguna de sus frases que se han recopilado en los libros, dice, yo solía pedirle a Dios que me ayudara. Esa fue la primera. Luego
le pregunté si yo le podía ayudar a él. Lo primero es, ayúdame. Pero él cambió. ¿Te puedo ayudar? Y finalmente, dice él, acabé pidiéndole, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí y a través de mí, si te parece bien. Y dices tú, ya entiendo que nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Nosotros pensamos que Dios nos necesita. Dios puede hacer lo que le plazca. Dios es el Todopoderoso. Si Él quisiera, nos acordamos, hasta de las piedras conseguiría quien saliera a compartir el Evangelio. Pero Él quiere que vayamos nosotros. Nos dio la promesa de su Santo Espíritu. Y aquí otra promesa. Ellos habían dependido completamente del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para suplir todas sus necesidades. Todas sus necesidades. Vamos a Lucas. Le voy a decir a Suriel ahora porque ya está listo Diego y no, pues, ¿por qué, verdad? Suriel, Lucas 22, 35 y 36. Y ellos dijo, cuando os enviéis sin bolsa, sin alforja y sin calzado, os faltó algo. Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Gracias, Suriel. La primera parte es impresionante. El 35. Cuando los envié sin nada, ¿les faltó algo? Y contestaron, nada. Hace 2 o 3 semanas estuvo aquí un varón al servicio de Dios en el estado de Oaxaca. No todos tuvieron la oportunidad de verlo. Pero dijo algo sorprendente. Levanté esa obra, no sé, cuidado cuando decimos esa pequeña obra. No, las obras todas son de igual tamaño. A lo mejor el templo es más grande, pero la obra es igual de grande. Levanté esa obra y cuando me iba a retirar, la iglesia decidió darme todo el dinero que tenían en tesorería. Todo el dinero de tesorería. Y uno dice, ¿cuánto le habrán dado? Y nos compartió 600 pesos. Era toda la tesorería de la iglesia, 600 pesos. ¿Por qué mencionarlo? Por esto que acabamos de leer. ¿Te faltó algo? No me faltó nada. Entonces nosotros tenemos que confiar en que nada nos va a faltar. Nada, absolutamente nada nos va a faltar. Estamos respaldados por Jesucristo y Jesucristo nos ha hecho un montón de promesas. Ahorita estamos hablando solamente de 2 y nosotros tenemos que atender a estas 2. Él está a punto de dejarlos, a punto de irse definitivamente. Y entonces ellos podrían haberse estado preguntando, como cualquiera de nosotros, seres humanos, y ahora, ¿de dónde van a salir nuestros recursos? ¿Y ahora con qué voy a comer? ¿Y ahora dónde voy a conseguir un agua para tomar? 19:27, Mateo. Otra vez, Uriel. Yo ya lo tengo aquí, pero es para dar tiempo a que todos lo busquemos y que todos lo encontremos y que todos podamos disfrutar de la palabra de Dios, porque si no, ¿qué sentido tiene? 19:27, a ver si no me equivoqué. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Entonces, ¿había preocupación? Sí había. Seres humanos como nosotros, una raza que decimos comúnmente una raza caída. Entonces, ¿había preocupación? Sí, pero el Señor Jesucristo lo sabía. Sabía que nosotros nos preocupamos por las cosas. Nos preocupamos por lo que va a suceder dentro de 5, 10, 15 minutos, o bien lo que va a suceder 15 días, o 15 meses, o 15 años. Él se anticipó y les dijo, 13 y 14, ya lo leímos, no es necesario que lo leamos. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y leímos también el 14 hace un instante. La oración, lo decimos, la oración es una conversación con Dios, pero la oración también es un puente con Dios, un puente que nosotros debemos tenderle a Dios. ¿Estamos listos? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos un puente con Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? El puente, perdón por ser tan simplista, me diría Moy, se usa para pasar en un sentido y en el otro. Nosotros llegamos a Dios y le solicitamos, le clamamos, le rogamos. Cuando nos enseñaban recientemente, le presentamos la necesidad. ¿Y qué vendrá de aquel lado hacia acá? La respuesta de parte de Dios. Dios contestando a esa petición, lo haré. Eso es lo que dice, lo haré. Nosotros recordamos Génesis, ahora sí, Reinaldo, Génesis 48, 13, 14, 15 y 16. Y los tomó José ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Amén. Y luego nosotros nos tratamos de centrar que cada uno podría decir algo muy particular de los versículos. Para mí fue de una tremenda bendición esto que leímos, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el Dios que me mantiene desde que yo soy y hasta este día. Y realmente uno dice, me mantiene. ¿Por cuánto tiempo? Por muchísimo tiempo. Ese es el que nos mantiene. No nos mantiene lo que nosotros vemos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros sentimos. El que nos mantiene es Dios. Y luego no solamente dice, yo ya estoy por irme. Y les digo, ahora que siga esa bendición con los que vienen. Que siga la bendición para los que vienen. El puente viene y el puente de regreso está muy abundante. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas, no conforme a la petición que yo hice, sino conforme a sus riquezas. Y nosotros tenemos que entender una cosa,
necesitamos pedir en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús no es nada más agregarle al final de la oración en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. No solamente es eso. Ahorita nos enseñaron una palabra, frívolo, no, eso es frivolidad. Realmente en el nombre del Señor es más que esto. En el nombre del Señor es un significado profundo y que nos lleva a, primero que nada, lo que yo voy a pedir, y cuando digo esto es porque está en la voluntad de Dios, que está en la voluntad de Dios, que Dios quiere que eso sea una realidad aquí, que Dios quiere que eso sea una realidad donde yo voy a estar, que eso va a cumplir sus propósitos en donde yo me voy a situar. Eso va a ser lo que yo, cuando yo digo, te lo pido en el nombre de Jesucristo, que eso sea una tremenda bendición. También orar y decir esas palabras es lo siguiente, es reconocer, no tengo nada, estoy en la lona, estoy en la calle. Simple y sencillamente, te necesito, Señor. No me merezco nada, pero por lo que tú eres, yo te pido. Y es todo esto, es con un anhelo propio. Me voy a agarrar de su palabra. Es con la esperanza de que lo que suceda, glorifique a Dios. Lo que suceda, yo no sé qué va a suceder, glorifique a Dios. Entonces tenemos que entender esto para poder decir, pase lo que pase, yo estoy orando y que eso que va a suceder glorifique a Dios. Siempre, siempre, siempre mi vida tiene que reflejar que yo tengo confianza en Dios. Sé que es difícil porque nos dejamos guiar por sentimientos, por lo que vemos, por emociones, por pensamientos, por todo eso nos dejamos guiar. Y nos olvidamos del poder de Dios, nos olvidamos de la promesa de Dios, nos olvidamos de la presencia de Dios, nos olvidamos de lo que Dios está preparando para nosotros y todas esas cosas que dijimos de esa afirmación de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos olvidamos hasta de eso. Tenemos que pensar en ese versículo constantemente, continuamente, no solo en eso, ya sé que Diego me diría, no solo en ese. Hay muchos en los que tengo que pensar, pero pensarlos realmente en la profundidad que tiene. El Señor Jesucristo preparaba a sus discípulos para lo que iba a suceder. El Señor Jesucristo también en este momento está preparándonos para lo que va a suceder. Dios quiere consolarnos, Dios quiere darnos esperanza a través de Jesucristo. Eso sucedió hace 2000 años, es lo mismo para nosotros, es exactamente iguales. Tenemos una bendición que no sabemos, que sí sabemos pero olvidamos más bien. Sabemos pero olvidamos. Estas son solo para creyentes. Esto es solo para el que realmente cree. Porque aquí, necesito decirlo, tú confías en ti mismo. Y a lo mejor yo también confío en mí mismo. Y les digo algo, tú te vas a fallar y yo me voy a fallar. El único que no falla es Cristo Jesús. Dejemos de vivir en incertidumbre. Hemos estado viviendo en incertidumbre. Vivamos en la verdad, Cristo Jesús. No temamos a la muerte. Él es vida.
Preparémonos. Él triunfó sobre todo. Nos decían ayer cuando salíamos a compartir el Evangelio, y se los traslado también, porque es profundo esto. No dejemos a Cristo muerto. No lo dejemos como parte de la historia de la humanidad. Jesucristo murió por tus pecados, pero resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y quiere, al igual que su Padre celestial, que todos los hombres sean salvos. Quiere que entendamos que nosotros estamos en un problema. El problema es que hemos pecado. Esta es la que tenía que usar así. No la quería usar, pero la voy a usar. Los que me han tocado a mí, también salgo, al igual que ustedes, salgo con alguna regularidad a compartir el Evangelio, pero a mí me han tocado muchos que aceptan su pecado. Muchísimos que se les pregunta, ¿alguna vez usted ha pecado? Primero que nada te la regresan para compartírtela. Todos. Y yo le digo, bueno, yo he pecado. Se lo vuelvo a decir a usted, a cualquiera de los que estamos aquí. Tú has pecado. Has hecho, pensado, dicho cosas que no le agradan a Dios. Siendo tan específico, las personas dicen, sí. Y le digo algo, Dios dice lo mismo. Todos somos pecadores. Por ese pecado, nosotros merecemos una consecuencia. La consecuencia es esta: la separación eterna de Dios y posteriormente el sufrimiento eterno. Ni usted quiere eso, ni yo lo quiero. Le digo algo más, Dios tampoco lo quiere. Dios es bueno y quiere darle una oportunidad. La oportunidad que quiere darle es que no vaya a ese lugar, sino que vaya a otro lugar. Pero para ir a ese otro lugar se necesita reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Jesucristo. Es lo que necesitamos. Y finalmente esperamos la expresión visible, la expresión real de que sí tocó en nuestras vidas. Por cuestiones de mi voz, le voy a pedir a Isael que pueda tener la invitación en este momento. Y posteriormente la oración.